dice así la palabra del Señor, Gálatas capítulo 2, versículo 20 y versículo 21. Preste toda su atención, dice así. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Tome su asiento, hermano, hermana. En esta tarde le pregunto, mi hermano, mi hermana, antes de que usted se levantase, ¿qué hizo? Antes. Acuérdese en su cama, si es que amaneció dormido, estuvo en su cama. Antes de levantarse, se despertó primero, ¿verdad? Sí. Y antes de levantarse, ¿qué hizo? ¿O qué hicimos? Dice Pablo que ya no somos nosotros, ya no vivimos nosotros. Ahora, ¿quién vive en nosotros entonces? Quiere decir que antes de levantarnos tenemos que hacer algo, antes de salir tenemos que hacer algo. Según dice Pablo, ya no son ustedes, o mejor dicho, Pablo dice, ya no soy yo. Ya no soy yo el que actúa, Cristo es el que actúa en mí. Y dice que actúa en Él por medio de la fe. Creemos en Dios, hermano, hermano. Quiere decir que por fe nosotros nos despertamos, por fe nos levantamos y por fe caminamos. Y mientras que andamos caminando, ¿cómo debemos de andar? Caminamos con cuidado, pero debemos de tener mucho más cuidado. Según hermano, hermana Pablo, el apóstol dice que ya no vive él. Y eso es lo que debemos de considerar cada uno de nosotros. No solamente cuando andamos afuera, sino dentro. Hemos hablado en estos días, ¿quién no se enoja de alguien entre nosotros todavía? ¿Quién no se enoja? ¿Verdad que todos nos enojamos? ¿Por qué será que nos enojamos si Cristo vive en nosotros? Démonos cuenta, hermana, ¿por qué es que nos enojamos aún todavía? Si Cristo vive en nosotros. Es que lo que Pablo nos está recordando es que nosotros vivimos por fe. Y vivimos en la fe, dice, en la fe del Hijo de Dios. De esa manera podemos entender que debemos de andar con mucho cuidado, mi hermano, mi hermana. Hemos venido hablando en estos días, nos estamos acercando a nuestro final. El día de ayer hablamos acerca cuando se tira el grano a tierra. De repente se espera que comience a brotar, después crece, dice, y después que crece, hermana, hermana, el árbol comienza a dar su fruta. Y la fruta se comienza a madurar, y después que se madura, tendrá que ser cortada. Tiene que ser cortada, y al cortarse se recoge. Pues es lo que tenemos que darnos cuenta nosotros, que en cualquier momento, hermano, hermano, más con este tiempo, en el tiempo de calor, la fruta rápidamente se madura. Amén. ¿Cómo estás en este momento, hermano, hermano? ¿Estás verde o ya te estás madurando o ya te estás pasando? Mire, Dios tiene cuidado de nosotros. Por eso lo importante, dice Pablo, no desecho yo, dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Quiere decir que si yo hago las cosas a mi manera, como yo quiero, y ando como yo quiero, estoy desechando el sacrificio de Cristo. Por eso nos habla antes de tiempo, para que antes de que acontezcan las cosas, hermano, hermana, sepamos qué es lo que debemos de hacer. Vamos a estar leyendo ciertas escrituras donde el apóstol Pablo, él habla y dice, procuro andar con mucho cuidado delante de los hermanos y delante de Dios primeramente, después de los hermanos.
Pero el mensaje que da es para nosotros. Nosotros sabemos que Él ya está allá con Cristo. Se recuerda lo que meditamos en donde Él dice: yo me gocé en la carrera que corrí, me gocé, me alegré. Y ese mismo gozo nos lo quiere transmitir a nosotros. Por eso veamos, si es por nosotros mismos no vamos a poder, vamos a fracasar. Pero si permitimos que el Señor more en nosotros y Él nos guíe, vamos a llegar. Por eso le decía al principio también, hay tantos males por los cuales estamos pasando en estos momentos. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Nada, no somos médicos. Si aún el médico que tiene todo el conocimiento no sabe, menos nosotros que no estudiamos eso. Por eso venimos y nos refugiamos en aquel que sí puede hacer todas las cosas en favor nuestro. Por eso nos enseña Pablo, hermano, hermana, que con Cristo estamos juntamente crucificados. Ya no vivimos nosotros. ¿Quién vive en nosotros? Entonces ahora la vida que vivimos, ¿en quién la vivimos nosotros? En Cristo nuestro Señor. ¿No nos ayudará Él? ¿No nos guiará Él? ¿No nos mostrará todas las cosas? ¿Verdad que sí? Si nosotros sabemos que sí es así, hermana, hermana, entonces no podemos fracasar. Por eso nosotros tenemos que darnos cuenta qué es lo que está delante de nosotros. La Biblia siempre nos da instrucciones acerca de cualquier momento, de cualquier tiempo que estemos viviendo. Si en el momento que nosotros estamos enojados, ¿qué es lo que Dios nos pide que hagamos? O sea, según la Biblia dice, está bien, enójate, no hay ningún problema. El problema es que te comienzas a airarte más. O sea, uno mismo se da cuenta en qué momento ya no es uno. ¿O no se dará cuenta uno? Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. En el momento que ya no es Cristo en mí, ya comienzo a ser yo. O sea, ¿nos damos cuenta o no nos damos cuenta? Y si nos damos cuenta, ¿por qué no actuamos? ¿O por qué no permitimos que actúe aquel que nos llamó? ¿O aquel que decimos que está en nosotros? Nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta. Nos cuesta aceptar las cosas. Y es para bien nuestro, mi hermano, mi hermana. Lea versículo 20, 21 una vez más. Cada vez que nosotros hagamos algo contrario de lo que Dios dice, hermana, hermano, ahí lo estamos desechando a Él. O sea, ¿qué nos cuesta humillarnos? ¿Verdad que nos cuesta? Nos cuesta reconocer. Imagínense cómo nos mirará el Señor. Mis representantes allá en la tierra no se someten, no quieren someterse. Y si el Señor quisiera, no nos obligaría. Pero ¿por qué no lo hace? Según dice Pablo, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y allá en el versículo 20 dice, hermana, hermana, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, ¿lo entendemos o no lo entendemos? Después de entenderlo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacerlo de la misma manera. Porque si no lo hacemos, lo estamos desechando ¿a quién? Al Señor. Y mire, una vez más, ya estamos maduritos, hermana, hermana, ya nos estamos madurando. Ya estamos listos para ser cortados. Al ser cortados, o nos toma Cristo, o nos toma para aventarnos al fuego. ¿A dónde quieres ir? Por eso estamos aquí, ¿verdad? Porque queremos irnos con Él. Mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. En los Romanos capítulo 7, le quise leer primeramente esto como diciendo, hijos míos, no se preocupen, están en mí. Pero pues, Él dice, pero yo sé que no.
¿Sabe por qué le digo yo sé que no? Porque nos enojamos. No somos aún lo que Dios quiere que seamos. No porque Él no nos lo permita, no se lo permitimos nosotros. Pero según Pablo en los Romanos capítulo 7, mire lo que dice. Lea versículo 7 en adelante. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. O sea, hermano, hermana, para nosotros que ya tenemos tiempo en los caminos de Dios, ya sabemos, ya entendemos nosotros. ¿Qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, les hablamos a nuestros hijos? Mire, hoy en la tarde que leía esto, Dios nos habla de muchas maneras. Nos habla por nuestros hijos, te habla por el hermano, por la hermana, aún por el inconverso. Dios te habla. Y Dios te muestra todas las cosas, cómo debe de conducirte. ¿Cuántas veces nosotros le llamamos la atención a nuestros hijos? Y no entienden, ¿verdad? Que son niños, por eso no entienden. Y nosotros en los caminos de Dios somos como niños, no entendemos. O si actuamos de la misma manera que nuestros niños. ¿Por qué actuamos de la misma manera que ellos? Le pregunté acerca de los niños, ¿por qué les demandamos algo y no lo hacen? ¿No entienden o no quieren? Y nosotros, ¿por qué no lo hacemos o por qué no entendemos? Por lo mismo. Pablo dice, he llegado a entender el propósito de Dios en mi vida. Sé lo que es bueno y sé lo que es malo. Yo debería de hacer lo bueno y no lo hago.
o si él mismo se considera falto delante de Dios. Y acuérdese, hermana, él primeramente se reconoce delante de Dios. Y ahora nos lo hace ver, nos lo hace entender a nosotros, que estamos en el camino. Le digo una vez más, ¿cuánto hace que Pablo habrá escrito esta carta? Hace muchísimos años. Y si le preguntara dónde está Pablo en este momento, está con Cristo. Y ahora, ¿con qué propósito nos habla estas palabras a nosotros? Por eso yo le digo, estas palabras ya las entendemos nosotros. Y si las entendemos, ¿por qué no las hacemos entonces? ¿Por qué le permitimos a la carne que haga lo que sabemos que no está bien? ¿Qué no se supone que dijo Pablo, que nosotros vivimos en la fe del Hijo de Dios por la fe? No estamos aquí por fe, no andamos afuera por fe, no convivimos con la familia por fe. O sea, por fe somos representantes de Cristo donde quiera que nos paremos nosotros. Pero ¿qué pasa si se nos sale una palabra mala? Mira, mi representante va a decir el Señor. Por eso, dése cuenta, tenemos que andar con mucho cuidado. Dijo Pablo, ya no vivo yo, Cristo es el que vive en mí. Y ahora lo que yo vivo, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por eso démonos cuenta nosotros, hermana. Yo no sé si cuando usted vino a los caminos del Señor le habrá dicho que todo esto era de lo más bueno, de lo más perfecto, hermana. Allá en el mundo andábamos como nosotros queríamos andar. Y acá en el Señor no. ¿Y qué no debería ser a lo contrario? No, allá podíamos caminar como nosotros quisiéramos andar, y aquí en los caminos de Dios no. Tenemos que andar con mucha reverencia delante de nuestro Señor, con mucho cuidado, mi hermano, mi hermana. ¿Se recuerda lo que leíamos donde Lucas le escribía a Teófilo? Dice, te escribo esta carta porque lo que yo he descubierto, lo que he recaudado, en cierta manera, dice, es la gran verdad. Primeramente, nuestros antepasados, nuestros profetas hablaron acerca de estas cosas. Y en el tiempo que estamos, dice, mucha gente ha querido, dice, supuestamente poner un orden y no lo han logrado. Dice. Yo, dice, me he dado la tarea con mucha diligencia, dice, escribiéndote estas palabras para que te instruyas bien en ellas y permanezcas en ellas. O sea, el propósito de Dios no es que solamente escuchemos. Dijo Santiago, está bien, hermanos míos, oigan, escuchen, pero hagan también lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué? ¿Qué pasa si nosotros oímos y no hacemos lo que dice la palabra? De nada sirvió. Y una vez más, ayer meditamos en eso. Amén. Que ya estábamos maduros. Así es. Se supone que ya es un día más maduros estamos. Pronto vamos a ser cortados, hermana. Miren, veámoslo así. Dios o el Señor a un lado y Satanás al otro lado. Ya no es que el Señor nos va a escoger, nosotros mismos vamos a seguir el camino. Pero si creemos que estamos en el camino perfecto, sigamos hacia la meta final, mi hermano, mi hermana. Y de esa manera, una vez más, estaremos bien con Cristo. Por eso Pablo dice ahí en ese versículo 24 y 25, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Acuérdense, hermana, aun cuando nosotros sabemos que estamos haciendo mal, por eso podemos entender lo que dice Pablo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Como diciendo, yo con la mente sirvo a Dios, pero con la carne al pecado. Por eso vean lo que dice Pablo, hermana. ¿Cuántos de nosotros sabemos que no debemos de hacer? Pensamos en Dios.
Sabemos que Dios no le agrada, pero lo hicimos. O sea, nuestra mente estaba puesta en Dios, pero lo hicimos. ¿Quién lo hizo? La carne lo hizo. Por eso démonos cuenta, hermano, hermana, estamos aquí en este mundo aún todavía. El consuelo que el Señor nos daba, dice, hermanos o hijos míos, no se preocupen. En el mundo están, pero no son del mundo. Consuelo nos dio el Señor, ¿verdad que sí? Pero nosotros, hermanos, tenemos que poner de nuestra parte. El Señor ya hizo su trabajo en favor nuestro. Ahora nos corresponde a nosotros decir, Señor, si podemos en tu nombre, lo vamos a poder hacer. Porque en su nombre se dice que hay poder en el nombre del Señor Jesús. Léalo una vez más, versículo 25. Y de ahí leemos lo que dice la palabra del Señor ahí en el capítulo 8 de los Romanos. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Que no se le olvide lo que dijo Pablo, desde este momento ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero nos está recordando todo lo que nos puede acontecer a nosotros. Porque él mismo reconocía, hay cosas que yo no quiero hacer, dice, pero esta mente, este cuerpo que está en mí, dice, está lisiado aún todavía. Vuelve a recaer una vez más y vuelve a hacer lo que yo no quiero hacer. Pero eso, por eso él dice, hermana, con mi mente sirvo a la ley de Cristo, pero con este cuerpo pecaminoso, porque él dice, el pecado aún está todavía en mí. Por eso démonos cuenta nosotros, hermano, hermano. Si en este momento dijéramos, somos pecadores, cometeríamos un error. Porque entonces Cristo, entonces aquí vino, entonces que no vino a morir por eso. Pero vea, ya no es Él en nosotros, ya somos nosotros mismos que no queremos apartarnos de las cosas malas, queremos permanecer aún todavía. Mire lo que dice en el capítulo 8. Según, hermano, hermana, dice en el versículo 1 que para los que estamos en Cristo, vea lo que dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice una vez más, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para quienes, para los que están en Cristo. Pero los que andan conforme a la carne, ¿hay condenación o no hay condenación? Si me enojo, ¿hay peligro? ¿Verdad que sí? O sea, podemos mencionar tantas cosas. Según Gálatas, parece en el capítulo 5, habla de las cosas que debe haber en el hombre espiritual. Ahí del 20 y algo en adelante lo dice, hermano, para usted y para mí que decimos que somos cristianos. Pero si no andamos conforme al Espíritu, hermano, hermano, reprobados somos, reprobados. Vean, dense cuenta cómo nos reprobamos nosotros mismos. No necesitamos que el Señor nos lo venga y nos lo diga ya con su palabra. Al leerla nos dice, hijos, reprobados que están. Y sí, hermano. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Si aquel que nos llamó nos está reprobando, siga leyendo hasta el versículo 14, vamos a leer. Según el 1, ahí lo entendemos lo que dice el 1, no lo entendemos. Se lo leo una vez más. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El versículo 2 en adelante dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu,
porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesucristo mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu tú hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mire, hermano, hermana, si en sí en nosotros mismos nos ponemos a meditar un poquito, según un espíritu no tiene carne, ¿verdad que sí? Para que nosotros andemos bien perfectamente conforme al Espíritu Santo, no deberíamos de sentir nada, ¿verdad que no? Pero como humanamente sentimos aún todavía, por eso debemos de andar con mucho cuidado. Según, hay dos naturalezas en nosotros. Para decir que estamos bien y andamos bien, tenemos que andar conforme al Espíritu. ¿Se recuerda aquella ocasión cuando el Señor Jesús resucitó? Que se le apareció a aquellas mujeres, a María Magdalena primeramente. Dice que esta mujer se le quiso tirar a sus pies para abrazarlo, porque el Señor no se lo permitió. Si María se le tira a los pies, ¿lo hubiera sentido, lo hubiera palpado? No, porque el Señor dice que un espíritu no tiene carne, ¿verdad? Por eso vea, cuando nosotros ponemos a escuchar estas cosas, el espíritu que está en nosotros se anima, se motiva. Haga de cuenta que de repente está usted ahí tirado como muerto y de repente se levanta. Y de esa manera podemos darnos cuenta cómo es la vida hablando de lo espiritual. Si en estos momentos, mira, aquí estamos en este lugar. Estamos físicamente, espiritualmente. O sea, dos papeles estamos jugando, como dice, 2 en 1. Y aquí en este momento tiene que sobresalir lo espiritual. Lo carnal en este momento, hablando de la carne, no debe de estar en nosotros. Por eso le he venido diciendo muchas veces, en ocasiones, si nosotros logramos estar un segundo en el Espíritu, aprovechémoslo. Porque es difícil, hermano, es difícil. A veces nosotros creemos que cuando nos enfrentamos con alguien y no se nos salió ninguna palabra, ya podemos cantar victoria. No, hermana, es un, como se dice, es un proceso por el cual vamos. En este momento aquí estamos. ¿Qué tan espiritualmente estamos? ¿A qué nivel cree usted que estamos? Yo le diría que a 0. Porque si estuviéramos espiritual, si en este momento tuviéramos un alfiler ahí y nos picáramos, ¿sí lo sentiríamos? ¿Verdad que sí? Por eso, para que nos demos cuenta, hermano, qué tan espiritual estamos. Y nos vamos a dar cuenta que lejos estamos. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, hermano, Él nos dice, hijos, no se preocupen, yo estoy con ustedes. Y eso es lo que tenemos que agradecerle a Él, porque por nosotros mismos, hermano, hermana, según Juan 15 dice que nosotros nada podemos hacer sin Él. Y tenemos que creerlo. Una vez más, ¿cómo es que nosotros estamos aquí? Según Gálatas 2,
20 y 21. Que nosotros vivimos o moramos en Cristo nuestro Señor por la fe en el Hijo de nuestro Dios. O sea, nosotros en cierta manera, como decimos, nos llamamos hijos de Él. ¿Por qué nos llamamos hijos de Él? Que nuestro entendimiento para ser hijos de alguien no es que tuvimos que nacer de una madre, no es llamarle padre a aquel que nos engendró, ¿verdad que sí? A esos podemos decirle madre y padre, pero ¿cómo es que nosotros le llamamos padre a nuestro Dios? Por lo que nos está mostrando la palabra de nuestro Dios, que siendo lo que éramos nosotros pecadores, Dios enviando a su Hijo a morir en la cruz para que nosotros creyésemos en Él y ahora nos llamemos hijos de Dios. Por eso Pablo dice, si alguno de nosotros no tiene el Espíritu de Dios, pídaselo. Él se lo dará sin preguntarle nada. Yo quiero el Espíritu de Dios y Él te lo dará. No te va a decir para qué lo quieres. Tú se lo pides y Él te lo dará. Eso es lo que Dios quiere, que nos acerquemos a Él. Y si tú se lo pides, Él te lo va a dar. Allí entendemos versículo 1 que nos dice, a nosotros que estamos ya dentro, hermano. Dice, para ustedes no hay ninguna condenación, siempre y cuando no anden conforme a la carne. Por eso nosotros podemos decir, bueno, para mí no hay ninguna condenación, yo creo en Cristo. Por eso le preguntaba, ¿nos enojamos o no nos enojamos? ¿Hacemos cosas que no le agradan a Dios o no las hacemos? Imagínense, nosotros mismos reconocemos que no somos perfectos, ¿verdad que no? Por eso cuando Pablo dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, dice a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Por eso una vez más, si nosotros se lo permitimos, el Espíritu puede hacer todas las cosas en favor nuestro. Por eso siempre le menciono a los niños. Ya cuando tienen razón, ellos son desobedientes. Pero cuando no entran en razón, tú los llevas para allá y van, tú los mandas para acá y vienen. Pero cuando ellos ya dicen, no, ya no los obedezco, hacen lo que ellos quieren. ¿Verdad que sí? Por eso les decía, ¿a qué edad nuestros niños comienzan a ser desobedientes? Yo creo que ya dice mi padre, lo trajiste mamá, a la mamá. Cuando, por ejemplo, la madre le va a dar el pecho recién nacido, hay veces que el niño no la quiere dar. ¿Por qué será que no la quiere? Dijo el rey David que él desde antes que él naciera ya estaba el pecado en él. Así es que cuando abre sus ojos aquí en la tierra ya era pecador. Por eso vea, hermana, vea. ¿Necesitamos la alianza del Espíritu Santo o no la necesitamos? Por eso el mensaje es siempre, hermana. Si tú te preguntaras cómo debemos de ser, cómo debemos de conducirnos, pues según como Dios nos trata, debemos de tratar a los demás también. Y de esa manera proseguiremos hacia la meta final. Siempre de una manera maravillosa en la cual nos vamos a deleitar en la presencia de nuestro Dios. Por eso, mi hermano, mi hermana, ninguna condenación hay para usted, siempre y cuando ande conforme al Espíritu Santo. Pero si de repente comienza a querer satisfacer los deseos de su carne, así como el Señor dijo, yo vi a Satanás caer de arriba, así también nosotros. Si ya íbamos, hermano, ya íbamos casi llegando arriba y de repente dimos el azotón, ¿verdad? ¿Dolerá o no dolerá? Por eso, hermana, una vez más, tenemos que andar con mucho cuidadito, hermano. Con mucho cuidado debemos de andar. Ya nos estamos aproximando para que al final no entremos. El mismo Pablo se lamentaba, hermanos, decía, hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado todo, pero voy dejando todas las cosas atrás que yo sé que no me convienen. Él mismo se consideraba que por causa de los hermanos fuera a perder su galardón. Dice, yo día y noche ahí
con ustedes. Ándeles, hermanos, por favor, manténganse firmes en los caminos de Dios. Y yo, por insistirles y rogarles a ustedes, al último me voy a quedar yo, decía Pablo. Ese era el peligro que Pablo estaba corriendo. Por eso hay peligro para nosotros, no hay peligro. Sí, hermano, hermana. Mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. Vayamos allá a los Efesios. Cada vez que Dios nos permita reunirnos, hermano, hermana, debemos de buscar alegrarnos, aunque sintamos que sí, necesitamos del perdón de nuestro Dios, porque no hay nadie que diga que no ha ofendido a Dios, hermano, hermana. Dice Juan que nosotros lo ofendemos de hecho, de palabras siempre, y si decimos que no, pues somos mentirosos. Mejor hay que decir la verdad. Ya lo tenemos a los Efesios. Mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. Capítulo 4. Leamos del versículo 17 hacia el versículo 24. Acuérdense, Pablo les habla a quienes, a los que están en el mundo, los que están en Cristo. Acuérdense, estamos en Cristo. Pero dijo Pablo, hermanos, hijos míos, no hay ninguna condenación para ustedes, siempre y cuando anden conforme al Espíritu Santo. Pero si de repente descubrís que no andas conforme al Espíritu Santo, hay condenación. Pues no, que no había, ¿verdad que sí hay? Mire, versículo 17 al 24, dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad habéis oído y habéis oído si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, criado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vea lo que dice en los versículos finales que leímos. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado. ¿Por qué dice que está viciado aún todavía? Pues que no nací de nuevo, que no soy nueva criatura, según yo, ¿verdad que sí? Pero podemos entender por lo que decía Pablo, entonces, ¿por qué hago las cosas que no debo de hacer? O sea, se entiende, porque según dice Pablo, en cuanto a la manera pasada de vivir, despojados del viejo hombre, pues que el viejo hombre no murió ya, según, ¿verdad que sí? Pero ¿por qué hago cosas entonces que no debo de hacer? Dice Pablo, con mi mente sirvo a la ley de Dios, mas mi carne, dice, no deja de ver las cosas que no debe de ver, sigue aún todavía. Por eso él siempre decía, miserable de mí, miserable de mí. Por eso, mi hermano, mi hermana, parece que es en los Hebreos 12, donde dice que nosotros debemos de correr la carrera con paciencia, echando fuera todo lo que sabemos que no nos hace bien, mi hermano, mi hermana. Mire,
Hoy en la tarde le comentaba acerca de una tía que, digo que tenía, a lo mejor vive todavía, yo no lo sé, pero digo, vivía o vive. Esta mujer, fuera tierra, fuera piedra, fuera espinos, lo que fuera, siempre andaba descalza. Yo le decía a mi mamá, no sé si yo quedé tramado con eso, pero yo muy raro me ve a mí que ande descalzo, que ande así, ¿cómo dice? Caminando descalzo. No, no puedo, no me siento seguro. Y esta mujer, entre la tierra caliente, entre los espinos, entre los leña, piedras, esta caminaba como si trajera zapato. Yo nunca pude. Y hasta la fecha me ve que a veces saldré en la calle así nomás, pero que anda así descalzo, ¿no? No me siento así con confianza. Siento como que de repente ando pisando así espinas. Y nunca me he acostumbrado. Y vea lo que dice la palabra de Dios según hermana. Mas vosotros no aprendisteis así. Vea, hermana, ya Pablo hablando ya acerca de los convertidos ya. No les está hablando a los que antes vinieron, ya les estaba a los que ya habían entrado ya. Y los miraba, los observaba caminando de una manera no correcta. Y dice Pablo, ¿qué pasa con ustedes? Vosotros no has aprendido así no los ha enseñado Cristo. Pero si es que en verdad lo oístes y vistes, así andad. Pero quiere decir que si andaban a la manera que ellos querían andar, hermana, no oyeron acerca de Cristo. No se mostró Cristo para con ellos. Y si en este momento, hermana, después de tantos años decir que estamos en los caminos de Dios y de repente como que no, tiempo perdido. Pero como siempre decimos por la palabra, no te preocupes, hermana, desde este día en adelante hay esperanza para ti. Aleluya. Según el escritor de Eclesiastés dice que aún hay esperanza para los vivos. No estás muerta aún todavía, hay esperanza, mi hermano. Hay esperanza. Posiblemente aquel que tiene muchos años apenas va y tú comienzas y ya te le adelantaste. Vea cómo es Dios, hermano. Por eso dice Pablo, si alguno de entre vosotros no tiene el Espíritu del Señor, ¿qué dice? Pídaselo. Él se lo dará sin reproche alguno. Él no le dirá para qué lo quieres. Él sabe, hermano, él sabe que si tú le abres tu corazón, Él te conducirá siempre por el camino perfecto que debes de andar. Amén. Mire, dice hermana, versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, hermana, ¿la verdad está en nosotros o no está en nosotros? Siempre mencionamos en Juan 15, ¿estamos en Él o no estamos en Él? Pero lo más importante es, Él estará en nosotros. Yo digo que yo estoy en Él. Pero no importa lo que yo digo, si yo estoy en Él. Lo que importa es si Él está en mí. Y si Él está en mí, quiere decir que no debo hacer las cosas que yo quiero hacer, ¿verdad que no? Debo de hacer las cosas que Dios quiere que yo haga. Las cosas que Dios quiere que yo haga, me agrado en sí mismo y agradaré a Dios. Pero si hago las cosas aunque no quiero, en la carne me agradan, pero mi espíritu dice no lo hagas, pero la carne dice que sí lo hago. Según en este viejo hombre, ¿cuál será su deleite más? Según el viejo hombre,
El viejo hombre quiere deleite, ¿verdad que sí? Pero el Espíritu dice no. Hay peligro. Por eso, mira, hermano, desde este día en adelante, mañana, que si Dios nos permite que despertemos, levantémonos con mucho cuidado, andemos con mucho cuidado, portémonos, dije bien, con mucho cuidado. Y que tengamos mucho cuidado con quién hablamos, con quién entablamos conversaciones, hermano. Porque según si nosotros leemos, ¿dónde es donde habla de las bienaventuranzas? En Mateo 5, ¿verdad que sí? Ahí habla del capítulo 5 hasta el capítulo 7, según el mensaje que el Señor dio allá en el, ¿cómo se llama? En el huerto, del monte de los olivos. Ahí dio el mensaje del Señor. Desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, ahí habla el Señor todo lo que el Señor les habló, estando con ellos ahí en ese lugar. Y ahí parece que es en el capítulo del versículo 4, además leámoslo el versículo 4. Para que se dé cuenta que nosotros que hemos nacido de nuevo, que creemos en Dios y que hemos sido transformados por medio del Espíritu Santo, quiere decir que todos nosotros, hermana, que somos hijos del reino de Dios, tenemos que hacer esto, hermano. Pero si no lo hacemos, pidámosle a Dios que nos lo permita hacer, hermana. Mateo capítulo 5. Ahí si quiere saber exactamente todo el mensaje que el Señor dio, porque nosotros solamente tocamos, como se dice, las bienaventuranzas, que dice del 1 al 11 parece, o al 12 lo dice, y ya no le seguimos. Pero según desde el versículo 5 hasta el capítulo 7 es el mensaje que el Señor dio. Imagínense, hermano, un mensaje maravilloso del Señor Jesús para sus discípulos. Dice así en el capítulo 5. Versículo 6. Vea, hermana, vea. Hemos nacido de nuevo. Somos guiados por el Espíritu Santo. Creemos que no hay ninguna condenación para nosotros. ¿Sí o no? ¿Lo creemos o no? ¿Verdad que sí? Y como lo creemos, tenemos que hacerlo entonces. Versículo 6, ¿qué dice? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Quiénes? Nosotros, los que andamos conforme al Espíritu Santo. Pero los que andan conforme a la carne no quieren. No queremos, ¿verdad que sí? Por eso dijo Pablo, el viejo hombre ahí está viciado aún todavía en sus vicios todavía. Mas el espiritual quiere, pero la carne se rehúsa. Y según dice aquí, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Por eso la pregunta, ¿quiénes serán saciados? Nosotros, los que andamos conforme al Espíritu Santo. Pero los que no andan conforme al Espíritu Santo no quieren. Por eso, ven, hermana, el Señor es compasivo con nosotros. El Señor nos llama con un propósito. Por eso démonos cuenta. ¿Nos llenamos, nos saciamos o no? Y si nos llenamos, nos saciamos, ¿qué dice que vamos a andar entonces conforme al Espíritu Santo? Acuérdese mañana, hermano, cuando de repente ya yo comience a surgir, acuérdese, mi mente me dice que el Señor no me lo permite. Al cabo el Señor no me ve. No, el Señor te ve. ¿A dónde nos vamos a esconder de Él? A donde nos metamos, de ahí nos sacará el Señor. Mire, terminamos en los Efesios. Acuérdese, si quiere seguir leyendo el mensaje del Señor, del capítulo 5 hasta el versículo 7. Ahí comienza a hablar a los discípulos: ustedes son la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Les comienza a hablar de tantas cosas maravillosas, hermana. Pero un mensaje maravilloso y extendido. Pero nosotros solamente tomamos ciertos versículos solamente. Pero el mensaje es corrido. Amén, hermano. Así es que Dios quiera que nos tome por medio del Espíritu, y que no nos suelte, hermano. Que no nos permita hacer nada
fuera de lo normal que a Dios lo vaya a avergonzar, hermano, hermano. Que siempre le permitamos al Espíritu Santo que nos muestre todas las cosas, cómo debemos de hacer y actuar cada uno de nosotros. ¿Ya lo tenemos? Amén. Efesios capítulo 5, versículo 1 y versículo 2, ahí vamos a terminar en esta tarde y tenemos la cena del Señor. ¿Qué dice ahí versículos 1 y 2? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea, hermana, ofrézcanse en una ofrenda a su Señor. ¿No nos convendrá? ¿Nos arrepentiremos? No, hermano. Según dice Pablo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Se ofreció por mí y por ti, hermana. Por eso dijo Pablo, yo no desecho la gracia de Dios, porque si la desechase, dice, entonces desecharé lo que el Señor hizo por mí allá en la cruz. Por eso él siempre mencionaba acerca de decir, la ley no es mala. La ley fue la que me enseñó acerca de mi manera de vivir, cómo vivía yo. Pero si no hubiese sido por la ley, dice, ni cuenta me ha dado que estaba en pecado. Y así muchos cristianos no se da cuenta, ¿verdad? No nos damos cuenta, pero sí nos damos cuenta. Únicamente, hermana, que pareciera que nadie sabe, pero Dios lo sabe. Vamos a darle gracias a Dios, hermano.